Hola, buenas a todos y quiero darles la bienvenida a este canal que hemos creado denominado Beach Volley Studio en nombre del profesor Gilmario Batista Callá, quien fue el técnico de la selección adulta de Brasil, y mi persona, Mauro Hernández Coronel, entrenador de la selección de voleibol playa de Venezuela. Le damos la bienvenida a este canal que tiene como objetivo o como finalidad compartir información de tecnificación de voleibol de playa en sus vertientes de desarrollo deportivo y del alto rendimiento deportivo. Estaremos subiendo videos de este tipo para compaginar información de tipo académica, pero siempre de la mano con la parte práctica de sobre todo las experiencias que hemos obtenido como entrenadores en el transcurso de nuestra trayectoria trabajando con jugadores de voleibol de playa. Así pues, espero disfruten del contenido del video y para que les lleguen las nuevas actualizaciones de los próximos videos que vamos a subir, suscríbete en el canal y te estaremos enviando novedades de cuando existan nuevos contenidos de video. Así pues, vamos a comenzar hoy con un video acerca de la neurociencia aplicada al voleibol de playa. Es un tema muy apasionante y muy novedoso, sobre todo que está muy de moda. Y vamos a ver los conceptos y los principios básicos de la neurociencia para poder entender cómo podemos generar didácticas que contribuyan al mejoramiento y a la eficiencia en el proceso de entrenamiento de los jugadores. Y tenemos primero que saber que la neurociencia es una ciencia interdisciplinaria, o sea, está compuesta por varias disciplinas, como la medicina, la psicología, la filosofía, la ingeniería, la matemática, y se trata es de estudiar aspectos celulares, aspectos funcionales, moleculares del sistema nervioso central. Así pues, los neurocientíficos deportivos lo que han hecho es intentar detallar qué es lo que pasa o analizar qué es lo que pasa en el cerebro cuando existe un movimiento humano, un movimiento que se ha causado por digamos, por una toma de decisiones. Cuando se toma decisiones y la decisión es para movernos, para ejecutar una acción, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Dónde, en qué áreas se está haciendo mayor énfasis y cómo podemos trabajarla para obtener mejores resultados en los entrenamientos? Pues de esto vamos a hablar en este pequeño video. Eh, hemos escogido este tema porque nuestro deporte, el voleibol de playa, es un deporte muy exigente, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto cognitivo. En un rally pueden haber más de 30 situaciones donde tenga que decidir. En base a esto, pues las instancias de las tomas de decisiones son la técnica, la táctica y la estrategia. Como pueden ver, acá hay unos ejemplos. Al empezar un partido, una de las primeras decisiones es el sorteo, ¿no? Qué debo elegir? Pero posteriormente, cuando voy a sacar, por ejemplo, tengo que tomar una decisión de a quién sacarle, dónde sacarle, qué tipo de saque le hago. Luego ya vienen otras cosas, como por ejemplo, cuál es mi mejor táctica en el K2. Eh, por ejemplo, si le bloqueo la línea, si le bloqueo la diagonal, si le hago salida del bloqueo, dónde debo posicionarme en la defensa, por ejemplo, ante un oponente de X característica, cuál es mi mejor técnica de ataque, si es un shot, si es un ataque contundente, si es a la línea, si es a la diagonal, y puedo irme mucho más allá y vamos a ver que siempre vamos a estar tomando decisiones constantemente. Es por eso que el errar en alguna de estas decisiones puede acarrear, otorgar un punto al equipo contrario, perder un set o perder un partido. Es por eso que la neurociencia juega un papel importante en el voleibol de playa. Entonces hay los neurocientíficos deportivos, en este caso voy a citar a Mario Di Santo,
quien es un neurocientífico argentino, quien ha trabajado con el Barça. Él clasifica por fase el itinerario del estímulo. Esto es muy importante porque nosotros tomamos decisiones en base a los estímulos que pueden venir de componentes sensoriales, sea la visión, sea la audición, la parte táctil, el sistema propioceptivo, la sensibilidad áptica, entre otras cosas. Generalmente en el voleibol de playa la visión es una de las más, la que se utiliza predominantemente, ¿no? Entonces ese estímulo entra, digamos, a través de unas células receptoras hasta llegar a lo que es el sistema nervioso central. Se toma la decisión en el sistema nervioso central y se produce, digamos, una orden de la corteza prefrontal para que se produzca el movimiento. Y este itinerario viene dado de la siguiente forma, ¿no? Primero se produce lo que son las sensaciones, que no provee error. Luego la percepción, que es la interpretación de esa sensación, que sí puede proveer error. Podemos tener bajo un estímulo mismo visual una misma sensación, pero generalmente las percepciones son diferentes. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Cuando las percepciones son muy subjetivas o además las condicionamos por entornos emocionales, en el momento de hacer es el tercer paso, que es la representación del movimiento, la representación de la situación, puede ser que lo representemos de forma errónea o no clara. Es decir, en términos del voleibol, cuando vamos a hacer un ataque, por ejemplo, y no estamos claros dónde está el bloqueo, a veces confundimos y pegamos hacia donde está el bloqueador. Eso quiere decir que una percepción no precisa de la situación, luego representé mentalmente erróneamente esa situación y de allí para allá todos los pasos fueron erróneos. La lógica motriz fue errónea, basada en lo que percibí. La toma de decisión fue errónea, también basada en lo que percibí. Y así que programé mis músculos mal para que se muevan y ejecuté mal. Entonces, de esto se trata la neurociencia, de trabajar por separado esta fase. Lo que es la sensación, la percepción y la representación corresponden a lo que se llama la organización aferente al movimiento humano, que es la entrada del estímulo, y lo que significa la lógica motriz, toma de decisiones y la programación neuromotora está contemplada dentro del procesamiento del sistema nervioso central. Y por último, lo que es la ejecución y control va basada en lo que se llama la organización eferente del movimiento humano. Tenemos un esquema importante a detallar, que es el lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones de los 4 lóbulos existentes: frontal, occipital, parietal y temporal. El lóbulo frontal es el que donde se ejecutan las decisiones y donde se impulsa o donde se envía la orden para que se genere el movimiento como tal. Entonces, dentro de este lóbulo frontal está la corteza motora y la corteza prefrontal. En la corteza motora existen unas subcortezas, como la subcorteza motora primaria, donde se ejecutan los movimientos como tal, donde se le envían la orden a los músculos para que se ejecuten. Existe otra subcorteza llamada la premotora, que es donde se recopilan los programas motores y donde se programa el movimiento, y el área de Broca, donde se coordinan movimientos básicos como la laringe, la faringe, la escritura, entre otros. Ahora, ¿dónde se toman las decisiones? Específicamente en la corteza prefrontal. Pero ante la toma de decisiones hay un proceso de valoración que lo hace una subcorteza, un área llamada prefrontal ventromedial, en conjunto con el cuerpo optoestriado y el sistema límbico. Allí es donde se valoran las emociones. Tengo que hablar del sistema límbico porque se encuentra la amigdalina, la amígdala cerebral se encuentra dentro del sistema límbico y es la que regula las emociones. Entonces, todas las emociones, todas las decisiones que tomamos son condicionadas por las emociones. Y si el estímulo emocional es muy potente, sea negativo o positivo, podemos tomar decisiones no racionales.
Entonces, una vez que se valoran a través de la corteza, del área prefrontal ventromedial, del cuerpo ortoestriado y del sistema límbico, hay la elección de la alternativa final, la toma el área prefrontal dorsolateral. Ahí se elige, se toma la decisión como tal. Entonces, es conveniente saber la estructura general básica de cómo se está trabajando en el cerebro para seguir avanzando. Cuando interviene la amígdala, cuando por ejemplo tenemos rivales complicados, cuando tenemos set o score abajo, cuando estamos perdiendo, cuando somos favoritos en una competencia y comenzamos perdiendo y tenemos que ganar como sea, cuando nos derrotan un partido que pesa mucho, cuando quedamos fuera de una competencia, cuando tenemos ansiedad, cuando existen factores externos como el viento, la brisa, el viento, la arena, el sol, que pueden, digamos, estresarnos, activan la amígdala y la amígdala cuando se activa provoca menos capacidad de visualización, músculos contraídos, ritmo cardíaco acelerado, mala toma de decisiones, entre otras cosas. Cuando tenemos miedo, la amígdala se dispara y no deja que el estímulo llegue a la corteza prefrontal y manda señales directamente a la corteza motora para que ejecute sin ningún tipo de razonamiento digamos, de toma de decisiones racional como tal. Entonces, posteriormente podemos ver que es importante enseñar a dirigir la atención a los jugadores porque, por ejemplo, cuando se ejecuta, porque nosotros sonamos un silbato para que se haga una carrera, ahí la corteza prefrontal es la que está actuando, ¿no? Pero no tiene varias alternativas de valoración, sino una. Cuando estamos ejecutando una técnica, aprendiendo una técnica nueva, en ese caso dos áreas están funcionando predominantemente, la prefrontal y la premotora. Cuando hacemos una anticipación, también trabaja el área prefrontal, la corteza prefrontal, trabaja la parietal, el lóbulo parietal y el tálamo. El tálamo lo que hace es que envía señales eferentes para tomar decisiones antes de que lleguen a la corteza prefrontal. Por eso se produce lo que es la anticipación. Cuando tenemos una situación donde, por ejemplo, el oponente, hay un atacante que tenemos nosotros un bloqueo y una defensa, yo estoy defendiendo y el atacante tiene múltiples opciones y yo tengo que tomar una decisión, puede ser de partir para tomar el balón detrás del bloqueo o irme más hacia la diagonal. En ese caso actúa la corteza premotora y los ganglios basales. Y por último, cuando ejecutamos automatizadamente, o sea, que ya aprendemos una técnica y ya la dominamos y no tenemos que estar pensando en la técnica, sino que la ejecutamos automatizadamente, de forma automatizada, ahí los ganglios basales es la que se encarga de esto. Por eso debemos, en estos casos, enseñar a dirigir la atención a verdaderamente lo relevante. En una situación donde estemos en un score complicado, pasa muchas veces de que los jugadores piensan de que deben volver a pensar como antes, cuando estaban aprendiendo. Por ejemplo, voy a hacer una levantada, entonces tengo que semiflexionar las rodillas, tengo que colocarme debajo del balón. Entonces comienzan a pensar en esto que antes no lo estaban pensando porque ya era automático. Y en ese momento puede ser que tengan mayor posibilidad de errar, porque se produce algo denominado por Mario Di Santo que se llama parálisis por análisis. Por eso es conveniente enseñar a los jugadores cuándo deben pensar y en qué deben pensar y cuándo no pensar, sino ejecutar de forma automatizada. Y por último, tenemos aquí algunas pautas importantes para entrenar el componente cognitivo, que son las siguientes. Basado en todo lo que hemos hablado anteriormente, debemos ejecutar acciones donde el movimiento sea un medio para pensar. Esto se llama deporte por el movimiento. Si vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo de ataque, no es igual que estemos atacando hacia los targets, hacia los objetivos, para trabajar la técnica sin ningún tipo de toma de decisiones, solamente ataque, 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 que si hiciéramos el mismo trabajo, pero colocáramos a un defensor y en dependencia del movimiento del defensor, hiciéramos los ataques hacia la zona vulnerable.
de esta forma estamos trabajando la técnica también, pero hay un gran componente cognitivo que va a ser muy útil para posteriores entrenamientos o para el proceso de aprendizaje del jugador. Por lo tanto, plantear situaciones progresivas donde la lógica motor y el uso de la razón siempre estén presentes, así, hacer como mayormente empleo del área prefrontal, o sea, donde tengamos que, cuando se están tomando decisiones en base a alternativas, siempre está trabajando la parte de la corteza prefrontal, trabajar las sensaciones y las percepciones. Esto es importante preguntarle a los jugadores, por ejemplo, después de hacer una técnica, cómo la consideraron, si fue buena o fue mala, o si fue buena, regular, muy buena, excelente. O, por ejemplo, del 1 al 10, dime qué número le das. 7, ¿por qué? Porque me faltó hacer tal cosa. Ese tipo de feedback hace que el jugador esté autoevaluándose y por lo tanto trabajando las sensaciones y las percepciones. Muy útil para trabajar el proceso aferente que hablamos en los conceptos de los principios de la neurociencia. Utilizar el feedback como medio de refuerzo y corrección. Esto vamos a tocarlo en un tema aparte, pero siempre es conveniente dar un feedback después de la ejecución del jugador en los siguientes 25 segundos, o sea, de forma inmediata, para que el jugador está sensoperceptualmente activo para modificar o hacer algún tipo de corrección. Un feedback máximo 2 es útil. De ahí 3, 4 feedbacks no hace absolutamente nada. Y utilizar discursos largos, charlas largas tampoco tienen mucha utilidad. Usar didácticas de corrección según la fase de desarrollo motor. Recordamos que si no es igual, si yo lo que quiero es aprender, si el jugador lo que quiere es aprender, hay que facilitarle, pero si el jugador lo que quiere es entrenar, hay que perturbarlo. Entonces, en dependencia de su fase, se debe trabajar una didáctica diferente. Eso también lo vamos a abordar en otro video. Realizar tareas motrices en la cual la calidad y el tiempo de decidir marcan la diferencia crucial. Es importante, como vemos, de que en el voleibol de playa a veces tenemos tiempo para decidir, a veces tenemos poco tiempo y a veces no tenemos tiempo para decidir. Este tipo de situaciones de entorno hay que intentar provocarlos en los entrenamientos para simular decisiones en diferentes instantes o con diferentes lapsos de tiempo para tomar la decisión. Entrenar la representación idiomotora, que no es más que presentarle a la conciencia la imagen del movimiento. Una vez que he practicado un movimiento, yo puedo repetirlo mentalmente, la secuencia de ese movimiento, y aunque no esté trabajando físicamente, estoy haciendo repeticiones cognitivas que van a ser útiles también. Activar componentes sensoriales, por ejemplo, la visión, por ejemplo, entrenar con poca luz, entrenar de noche, con lluvia, tapar la red. Si quiero activar la parte auditiva, por ejemplo, taparme los ojos e intentar escuchar lo que hay en el ambiente. De esta manera los componentes sensoriales van a estar más prestos, más activos. Por lo tanto, el estímulo va a ir más objetivo, la percepción va a ser mejor y va a ir más rápido al sistema nervioso central. Y lo que queremos es que ese estímulo llegue rápidamente, que se tome la decisión rápidamente, pero que sea efectiva la decisión, que sean buenas decisiones. Y por último, entrenar los cambios de los engramas motores y modificaciones de las engramas. Los engramas no son más que las huellas neurofisiológicas de situaciones que hemos pasado, que ya las tenemos como patrón y que cuando vamos a resolver un problema o cuando tenemos una situación que, por ejemplo, voy a hacer bloqueo en la línea, yo ya lo he realizado anteriormente, entonces me busco ese patrón y lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir, pero bajo el nuevo ambiente. Lo que hago es adaptarlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo digo voy a bloquear la línea y me van a pasar por la diagonal y muevo la mano para tratar de intersectar al atacante, ahí estoy modificando el engrama. Pero si yo lo que hago es que voy a bloquear la línea, pero digo, no, mejor voy a hacer salida del bloqueo porque la levantada fue separada, ahí lo que estoy es cambiando el engrama motor. Entonces el cambio de engrama motor dura aproximadamente entre 400 milisegundos y la modificación del engrama motor dura entre 70 y 80 milisegundos. Por lo tanto, estos dos tipos de cambio y modificaciones de engrama hay que intentar provocarlos y
y hacerlo, ¿no? Constantemente en los entrenamientos para habituarse a este tipo de situaciones. Bueno, espero le haya gustado el video. Nos vemos en otro video y comenten si les gustó y también denle un like si verdaderamente ha sido útil y estaremos por aquí pendientes en un próximo video. Un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente.